En 2024, un equipo de varias organizaciones no gubernamentales trabajamos durante meses para documentar lo que había ocurrido en Ventanilla en los 2 años posteriores al mayor derrame de petróleo de la historia de Perú. El resultado fue este informe que titulamos Cinco respuestas pendientes de Repsol, incumplimientos en el proceso de remediación y reparación de una de las mayores catástrofes medioambientales del Perú. Soy Ignacio Iturralde, profesor de antropología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y coautor junto con Daniel Iglesias de aquel trabajo. Pero aquel informe no lo dejamos en un cajón, lo llevamos directamente a la Junta General de Accionistas de Repsol en Madrid en mayo del 24 y allí fue donde María Bardolet, responsable de Empresas y Derechos Humanos de Oxfam Intermón, le planteó una serie de preguntas al CEO de Repsol, Yosuyon Imaz, por dicho derrame. Y fue allí donde, después de tan arduo trabajo, escuchamos una respuesta que nos dejó boquiabiertos, una respuesta en la que merece detenerse un momento. Repsol no fue responsable de la causa original del accidente de Repsol. Se dio origen a un movimiento del barco que transportaba el petróleo. Una respuesta que descarta de un plumazo cualquier responsabilidad, buscando, por supuesto, evitar toda responsabilidad legal. Pero si seguimos esa misma lógica, el crudo llegó al mar porque se partió una tubería submarina. La tubería se partió porque el buque se desplazó. El buque se desplazó porque se rompió un cabo de amarre. Si buscamos esa causa original del accidente, llegamos a una hebra, a la última hebra de una soga. Y esa parece que sea la responsabilidad que Repsol está dispuesta a asumir. Pero nos dejamos fuera por qué existe la Pampilla. La Pampilla es la única refinería fuera del Estado español de Repsol y existe para generarle beneficio. Por lo tanto, esa responsabilidad no se delega en un cabo de amarre o en un movimiento del buque. Todavía más si dicho buque estaba amarrado de forma deficiente, incumpliendo los propios protocolos de Repsol. Y a continuación, Yosuyan Imaz continúa diciendo que no somos responsables, pero aún así actuamos de todas formas. Por lo tanto, la obligación legal la convierte en un gesto de buena voluntad. Es un movimiento retórico. Más que otra cosa es una excusa, y no es la primera excusa que Repsol empleaba para escurrir el bulto. Al poco del derrame, Repsol culpó a un tsunami, al generado por la erupción del volcán submarino Ungatonga a miles de millas marinas, pero que en la zona prácticamente no produjo oleaje anómalo. En la Junta, Imaz llegó a acusar a Greenpeace, cofirmantes del informe y que habían protagonizado protestas a la puerta de la Junta, de ser los responsables del aumento de emisiones en el mundo. Un movimiento sofista completo. Lo que sigue a continuación es su refutación. El 15 de enero de 2022, mientras el buque Mare Doricum descargaba crudo en el terminal número 2 de la refinería La Pampilla, efectivamente un cabo de amarre se rompió. El barco se desplazó, la tubería submarina se partió y aproximadamente 12.000 barriles de petróleo llegaron al mar. Fue el mayor desastre ambiental marino de la historia del Perú. 11.000 hectáreas de área marino-costera contaminadas, 48 playas, 2 áreas naturales y hasta 1.852 especímenes de animales silvestres muertos documentados. Más de 10.000 familias que de un día para otro no pudieron trabajar. Este es el punto de partida. Lo que viene a continuación es la pregunta que vertebra esta investigación. ¿Cómo respondió Repsol? Más aún, ¿cómo respondió Repsol cuando se vanagloria de su política de derechos humanos? Más aún, cuando en 2023 fue reconocida como la empresa número 1 del mundo en cumplimiento de derechos humanos. Pero Repsol no llegaba a ese derrame sin compromisos previos. Desde 2008 cuenta con una política de derechos humanos, actualizada en el 2013, que establece compromisos explícitos con la debida diligencia, la transparencia y los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. En 2023, como comentaba, un año después del derrame, este compromiso le valió el primer puesto mundial en el Corporate Human Rights Benchmark, la empresa número 1 del mundo en derechos humanos corporativos. Esta ponencia no cuestiona la existencia de la política de derechos humanos de Repsol, la toma en serio. Y precisamente por eso se pregunta, ¿qué ocurrió con todos estos
compromisos cuando fueron puestos a prueba por un desastre real. Esta investigación combina 4 fuentes. La primera es un análisis documental de las políticas corporativas y de los informes técnicos de las autoridades peruanas. En segundo lugar, trabajo etnográfico con mujeres afectadas y organizaciones locales entre 2022 y 2024. En tercer lugar, la coautoría del informe mencionado y la acción de incidencia directa en la Junta General de Accionistas. En cuarto lugar, la actualización de los datos hasta enero de 2026, incorporando la visita de campo de cooperación, como veremos a continuación, y el informe defensorial número 254 de la Defensoría del Pueblo de Perú. ¿Qué encontramos cuando contrastamos los compromisos formales de Repsol con su conducta tras el derrame? Encontramos nada más y nada menos que 5 brechas sistémicas. Las vemos una a una. La primera brecha es la más básica, la transparencia. Y fue también la primera pregunta que María Bartolé le puso sobre la mesa a Yosuyo Imaz en la Junta de Accionistas. Repsol se comprometió a realizar y publicar evaluaciones de impacto en derechos humanos como parte de su proceso de diligencia. 4 años después, todavía no ha sido publicado. Y esto no es opinión, es la conclusión del informe defensorial número 254 que mencionaba, que dice que el cumplimiento de las recomendaciones es, en sus propias palabras, mayoritariamente parcial. La empresa reconocida en 2024, número 1, no ha publicado una sola evaluación de impacto sobre el derrame de Ventanilla. La segunda brecha es el diálogo. Repsol se comprometió a mantener con las comunidades afectadas un diálogo continuo, transparente y de buena fe. Lo que ocurrió fue lo contrario. Desde 2022 empezó a ofrecer acuerdos extrajudiciales individuales a los pescadores incluidos en el padrón. No hubo participación real de las organizaciones representativas en la elaboración de los planes de rehabilitación. Las consultas fueron comunicaciones formales sin proceso transparente ni inclusivo. La Defensoría del Pueblo lo documenta. Lo que sí ha existido desde el primer día es la movilización, como podemos ver en las imágenes. Bajo el hashtag Repsol hazte cargo, pescadores y pescadoras de 5 distritos han protestado de forma continuada durante 4 años, frente a la refinería, frente al Congreso, frente al Estadio Nacional, cuando Repsol se convirtió en el patrocinador de la selección peruana. Cuando no hay diálogo, solo queda la calle. La tercera brecha es la remediación ambiental. Repsol se comprometió a remediar los impactos de su actividad conforme a los más estrictos estándares ambientales. El resultado, 18 planes de rehabilitación presentados ante el Ministerio de Energía y Minas entre 2023 y 2025. Ninguno aprobado. Más de 600 observaciones técnicas sin levantar. La estrategia de Repsol, según los expertos, es esperar que el mar se limpie por sí solo. Los datos del terreno son contundentes. En diciembre de 2025, el equipo técnico de cooperación midió en la playa Cabero concentraciones de alquitrán de hasta 1.500 gramos por metro cuadrado. El umbral a partir del cual una playa debe cerrarse de forma inminente es de 100 gramos por metro cuadrado. Estamos hablando de 15 veces por encima del dicho límite. Y esto es 4 años después del derrame. Según los propios datos de Repsol, solo el 40% del crudo derramado ha sido recuperado. Más de 7.200 barriles siguen en el ecosistema. Las entidades técnicas peruanas estiman que la rehabilitación completa podría tardar hasta 25 años. La cuarta brecha es la compensación económica. Repsol se comprometió a compensar a todos los afectados por el derrame. El padrón único de afectados, elaborado por el gobierno peruano, reconoció a 10.500 personas. Repsol pagó a esas 10.500 personas y declaró misión cumplida. Pero más de 28.000 trabajadores quedaron fuera del padrón. Pescadores, comerciantes, jefas de hogar que dependían del mar y que desde enero de 2022 no pueden trabajar. Entre las más invisibilizadas, las mujeres, pescadoras, fileteadoras, mariscadoras, vendedoras de comida, cuya actividad económica no estaba formalizada y que fueron sistemáticamente excluidas del registro. Un padrón hecho con prisa, con irregularidades documentadas y con corrupción municipal en el empadronamiento. Los pagos que sí fueron reconocidos se suspendieron en julio de 2023. La deuda estimada supera los 2.600 millones de soles, unos 640 millones de euros. En abril de 2025, el Ministerio Público intentó cerrar un acuerdo de compensación civil al Estado de 128 millones de dólares. Fue rechazado en primera instancia y sigue en apelación. Mientras tanto, muchos de los que sí cobraron firmaron acuerdos extrajudiciales bajo presión económica, pagos únicos calculados unilateralmente por Repsol muy por debajo del daño real. Varios pescadores han declarado públicamente que firmaron porque no tenían otra opción. La quinta brecha es la que más duele, el género.
La política de derechos humanos de Repsol es explícita. Se compromete a aplicar un enfoque de género que promueva la protección de los derechos de las mujeres y su participación en los espacios de diálogo. Lo que encontramos en el trabajo de campo es lo contrario. Las mujeres pescadoras, mariscadoras, vendedoras de pescado y jefas de hogar que dependían del mar fueron sistemáticamente invisibilizadas, ausentes del padrón de afectados, ausentes de los planes de remediación, ausentes del discurso corporativo. Su actividad económica no estaba formalizada y eso las dejó fuera del registro. No hace falta recordar el peso de la economía informal en Latinoamérica, con mayor incidencia, si cabe, entre las mujeres. No es olvido, es una consecuencia directa de no haber aplicado el enfoque de género que Repsol prometió, que se prometió a sí misma. Y esta brecha no tiene gráfico. El silencio es el dato. 5 brechas, 4 años, un patrón sistemático. La autorregulación corporativa ha demostrado ser insuficiente para proteger ecosistemas oceánicos ante desastres de gran escala. Los mecanismos voluntarios de CSR y debida diligencia operan primariamente como instrumentos de gestión reputacional, no como garantías de rendición de cuentas efectivas. Repsol es la empresa número del mundo en derechos humanos y no ha publicado una sola evaluación de impacto, no ha aprobado ningún plan de remediación, ha excluido a más de 28.000 afectados, ha invisibilizado a las mujeres y ha convertido una obligación legal en un gesto de buena voluntad, siguiendo los argumentos de su CEO. Este patrón no es excepcional. García y Lara y otros en 2025 documentan que tras un desastre ambiental causado por empresas, las compañías afectadas priorizan mejoras en CSR de tipo simbólico, cuestiones como la diversidad o los derechos humanos, sobre medidas sustantivas de remediación del daño ambiental o reparación de los daños a las familias. Repsol replica exactamente ese patrón. Mantiene el discurso corporativo mientras evita la transformación operacional. Ashford y Gibbs plantearon ya en 1990 esta distinción fundamental entre acciones simbólicas y sustantivas en la búsqueda de legitimidad organizacional. Lo que observamos en Ventanilla es precisamente eso. Las acciones postderrame se orientan a gestionar expectativas de stakeholders, o mejor dicho, de shareholders, no a alterar las prácticas que causaron el desastre. Esto no es un fallo puntual, es la demostración empírica de que la autorregulación voluntaria no funciona cuando el coste de cumplir es mayor que el coste de incumplir. Si queremos una gestión sostenible de los océanos, no podemos seguir delegando su protección en mecanismos voluntarios diseñados para gestionar reputaciones. El caso Repsol Ventanilla lo demuestra. Necesitamos marcos regulatorios vinculantes con capacidad sancionadora real. ¿O seguiremos haciendo de la responsabilidad social corporativa, la CSR, otro oxímoron empresarial, tal como lo plantearon Benson y Kirsch? Instrumentos de gestión reputacional que normalizan el daño mientras que proclaman responsabilidad. Porque la pregunta que le planteamos a Yosuyo Nimaz en la Junta de Accionistas de 2024 sigue sin respuesta. Y el océano de Ventanilla sigue sin estar limpio. Gracias.